damos inicio y a quienes se encuentran de manera presencial, a quienes acompañan de manera virtual, buenos días. Agradecemos su presencia y les damos la bienvenida a la presentación del documento Aqua Fons Vita, orientaciones sobre el agua, símbolo del grito de los pobres y del grito de la tierra, Dicasterio Comisión del Vaticano para el Servicio Humano Integral. Bajo la organización de Cáritas, la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz, el Arzobispado de San Juan de Cuyo. Cedemos la palabra a Monseñor Jorge Eduardo Lozano, Arzobispado de San Juan de Cuyo. Buenos días, amigos. Una alegría poder compartir este rato con ustedes, con quienes nos acompañan aquí en el estudio. Todos los días bebemos agua, todos los días tomamos contacto con el agua, la necesitamos. Nosotros, los animales, las plantas, el agua es fuente de vida. Y así se titula una reflexión que ha compartido con nosotros un organismo del Vaticano que colabora directamente con el Papa. Francisco les encargó que, consultando académicos, especialistas, comunidades vinculadas al agua, pudieran elaborar algunas orientaciones que nos ayuden en la reflexión. Durante este mes de septiembre y hasta el domingo 4 de octubre, el día de la fiesta de San Francisco de Asís, lo hemos querido dedicar de manera particular a reflexionar acerca del cuidado de la creación, de la casa común. Hoy entonces vamos a compartir diálogos, reflexiones. Para eso nos van a acompañar algunos especialistas, gente que está vinculada tanto desde la función pública como desde el uso del agua, para que podamos, de estas orientaciones generales que el Vaticano nos ha dado para todo el mundo, ver a nosotros aquí cuáles son las orientaciones que nos dan, en qué podemos ir reflexionando. Así que bueno, te invito a que te pongas en comodidad en tu casa o en tu lugar de trabajo, donde te encuentres, para poder compartir este rato y así poder buscar juntos algunos caminos que nos ayuden a cuidar este hermoso regalo de Dios, la hermana agua, como nos decía San Francisco de Asís. Gracias, Monseñor. Buen día para todos. En nombre de la Comisión de Justicia y Paz, quiero introducir en la mesa a tres personas que nos van a acercar tres visiones acerca de este documento. El primero, la visión del agua para uso humano. Para ello está la microbióloga Marta Gaído, quien nos va a comentar y hablar sobre el uso del agua para beber, para uso humano, qué calidad debe tener, cómo se cuida esa calidad. En segundo lugar, a Eduardo Garcés, quien está fuertemente vinculado a una actividad que tiene un arraigo histórico con esta provincia y por supuesto económico, como es la actividad viñatera, donde el agua se usa para riego. Y en tercer lugar, quería introducir a el doctor ingeniero Oscar Dolin, quien nos trae la tercera dimensión del uso del agua como espacio. En este caso, el espacio es el río San Juan, alrededor del cual se fundó esta provincia. Pero además, la introducción del acuífero como concepto, donde además el ingeniero nos va a explicar la importancia de este otro ámbito, donde también existe el agua, y por supuesto, cómo cuidarla y cómo hacer un cuidado integral de estos espacios de agua. Bienvenidos.
Presentamos entonces allí en la mesa a la microbióloga Marta Gaído, directora del Laboratorio de Control de Calidad de Agua, doctor Alberto Grafiña, Universidad Católica de Cuyo. Nos aporta una mirada crítica sobre la necesidad de tener agua de calidad para el consumo humano. El señor Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viñateros, y el doctor ingeniero Oscar Doglin, director del programa Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, Ingeniería Hidráulica y Ambiental. Le cedemos la palabra. Buen día a todos. Yo voy a empezar con un pequeño párrafo que he leído cuando leí el documento, que decía: necesitamos reunirnos, que me gustó muchísimo esas palabras, porque realmente acá veo mucha gente que tiene que ver está comprometida con el agua, con todo lo que tiene que ver con el agua y el consumo de agua potable. Y nosotros desde el Laboratorio Grafiña, que es que pertenece a la Universidad Católica de Cuyo, digamos de alguna forma estamos aportando una herramienta muy importante para nuestra sociedad, que es el poder, digamos, tener un lugar donde se puede controlar la calidad de agua, ¿sí? En el laboratorio hacemos análisis físico-químicos y microbiológicos según todas las especificaciones y requerimientos del Código Alimentario Argentino, ¿sí? Acá en el documento dice: el agua potable, el acceso al agua potable debe ser garantizada. O sea, todas las personas tienen derecho a acceder al agua potable. Por lo tanto, nosotros desde nuestro lugar tenemos esa posibilidad de realizar todos los análisis necesarios para hacer seguimiento y control, ya sea de agua para consumo humano, de agua de pozos, de agua de río, de agua de fluentes, canales, todo lo que tiene que ver con, de alguna forma, garantizar la seguridad del agua potable. Además, es un recurso escaso y en cierta forma debemos cuidarlo. Estamos en un momento donde la verdad hay que tomar medidas y políticas responsables de forma conjunta para garantizar, digamos, el agua potable para todas las personas. En relación a nuestra institución, también es muy importante, el aspecto educativo, ¿sí? El aspecto educativo con respecto a aumentar o contribuir en distintas decisiones respecto de los planes de estudio y de las actividades académicas que tengan que ver con digamos, fomentar el cuidado de este recurso. Sí, es muy importante fomentar el cuidado de este recurso, fomentar, digamos, la no contaminación de este recurso, ¿sí? Desde la institución hay un compromiso en todo lo que tiene que ver con educación para desarrollar estas actividades. Muy buenos días para todos. Como decía recién el padre obispo, nuestra hermana agua es fundamental en un lugar desértico como es nuestra provincia y como está fundada sobre un desierto, y sabemos que si no se riega artificialmente acá se muere todo. Tenemos un recurso escaso, es cierto, como decía la señora recién, es muy importante la calidad del agua. Si bien a casi todos los lugares, por lo menos en las zonas rurales donde nosotros nos movemos, llega el agua potable. Antiguamente bebíamos agua de la sequía, yo me he criado en la finca, así que tomábamos agua de la sequía. Hoy día eso es imposible,
por la falta de cultura de la gente y la falta de cuidado del agua, porque cuidar el agua no es solo que la canilla no gotee o desperdiciarla, sino que se arrojan muchos residuos urbanos a los cauces. Yo accidentalmente soy el presidente de la Junta de Riego de Chimba también, porque Juan Carlos González, el titular, se enfermó, así que como digo yo siempre, no estoy porque sea el mejor, sino porque no había otro. Y el agua, en Chimba sacamos aproximadamente 25 toneladas, y no estoy hablando macanas, 25 toneladas semanales de lo que es la parte urbana de Chimba, o sea, de la Ruta 40 hacia el oeste, donde se riegan entre arbolado público y propiedades que quedan en producción no más de 500 hectáreas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y quiero que la gente tome mucha conciencia, porque con ese agua se riegan las verduras que se comen muchas crudas, como una lechuga. Y eso, esos gérmenes, la doctora debe saber lo mejor que yo, todos esos bichos que van en el agua, por lo que arrojamos al agua, se transmiten a través de las plantas. Y tenemos un veterinario que tiene su propiedad en la zona y nos cuenta cómo la gente lleva un canario, por ejemplo, enfermo, y el canario está enfermo porque comió esa lechuguita contaminada y nosotros no nos damos cuenta, pero también la comemos. Entonces creo que es fundamental la parte de educación a la población para que no arroje esos residuos, porque si bien, como les digo, tienen agua potable, pero lo que comemos también se riega con eso. Bueno, haciendo esta pequeña introducción o no tan pequeña, nosotros sabemos que nuestro cuerpo humano el 80% es agua, sabemos que un grano de uva que nosotros producimos el 80% es agua, así que es fundamental el agua, y tenemos que cuidarla, tenemos que trabajar como estamos trabajando, gracias a Dios, con el apoyo del PROSAP y de algunas otras entidades del gobierno, y en Chimba, que estábamos a 5 kilómetros de la Plaza 25, o que estamos a 5 kilómetros de la Plaza 25, no teníamos los canales principales impermeabilizados. En este momento están las empresas trabajando y estamos logrando un gran anhelo de hace más de 30 años, por lo menos de parte nuestra, poder hacerlo. Así que tratamos de mejorar todo lo que sea conducción, tratamos de mantener bien la distribución, porque al ser escaso, cuando hay abundancia, todo el mundo le sobra y no hay problema, pero ahora que está escaso, todo el mundo por ahí trata de, diciéndolo con la palabra correcta, robarse el agua entre los productores, así que tenemos que estar permanente cuidando todo eso. Y bueno, no solo la competencia entre nosotros, los productores, sino también las competencias con otras actividades. Por ahí a lo mejor por mala información o qué sé yo, que la minería gasta tanto agua, que el otro gasta tanto agua, que la recreación, entonces todo eso tiene que estar bien manejado, y bien informado, para que la gente no esté mal informada, y fundamentalmente, lo vuelvo a repetir, el tema del agua. Así que estamos logrando eso. También trabajamos desde la Federación de Viñateros, estamos siempre en contacto. Casualmente en el día de ayer o anteayer, hemos estado inaugurando, nos invitaron a la inauguración de una planta fotovoltaica para extraer agua. ¿Y qué quiero decir con esto? Tratando de que la energía sea renovable y no contaminante, como es la energía fotovoltaica, porque el agua sabemos que si no la tenemos por arriba hay que sacarla del subsuelo. Y en esto quiero hacerle un homenaje a mi padre, que en el año 55 terminó de hacer una perforación que todavía funciona a 80 metros con una máquina de fabricación casera cuyo motor no existe porque era un caballo, y todavía se alimentan, o sea, se beben agua de esa perforación varias familias de la finca, con un electrobomba, un sistema más moderno, pero bueno, todavía está funcionando. Así que creemos que tenemos que poner énfasis en la educación y en el cuidado, y por ahí, si hay que castigar a alguien, habrá que castigarlo con alguna pena ínfima, pero que no se produzca esto de tener que sacar 25 toneladas de residuos urbanos que se arrojan a los cauces solamente en la parte urbana de Chimba. Así que bueno, con esto termino y creo que queda súper claro que el agua es vida y el agua es vital. Sí, es muy interesante lo que usted dijo, porque tiene que ver
lo que dijo respecto de la contaminación, de lo que puede ser los alimentos, afecta directamente a la nutrición, o sea, afecta el hecho de que las personas se enfermen al consumir agua que no es potable, se le deteriora la capacidad de absorción de nutrientes a nivel del intestino debido a distintas intoxicaciones, enfermedades, y eso de alguna manera afecta a la salud y a la nutrición de las personas y al desarrollo adecuado. Así que es muy importante, claro, que el agua esté garantizada. Es muy importante que la gente tenga en cuenta que no es solo el agüita que tomamos en el vaso que sea potable, sino el alimento que consumimos que se haya regado con un agua en condiciones, que no esté contaminada. Porque como le digo, este veterinario nos decía, el canarito va moribundo, ¿qué le dio? ¿Y lechuga? Le di. No le des lechuga porque está contaminada la lechuga. Entonces, o sea, no quiero con esto poner en crisis al productor de lechuga, sí quiero poner, quiero poner en evidencia que la gente que arroja los residuos a los cauces, a los canales, está haciendo algo muy malo. Sí, aparte del agua, o sea, todos los alimentos y todo lo que consumimos, luego en las plantas donde se procesan alimentos, donde se elaboran, se hacen controles, están, digamos, se exigen las plantas que procesan alimentos que tengan controles según las especificaciones del Código Alimentario Argentino con el agua que usan, el agua que almacenan en las cisternas, el agua para garantizar que sea apto y luego de esa manera poder garantizar esa inocuidad en los alimentos. Bueno, sí, a mí me toca agradecerle al Monseñor Jorge Lozano por esta oportunidad de poder transmitir la problemática hídrica en la provincia y lo que nosotros estamos viendo desde nuestro centro de estudios en la Facultad de Ingeniería. Me pidió Monseñor que hablara sobre gestión integral de cuencas hidrográficas, el contexto donde está San Juan, la situación que estamos viviendo y bueno, también la importancia que es proteger el recurso hídrico tanto superficial, como estaba hablando Eduardo y la licenciada, sobre la calidad y la cantidad de agua. Son dos problemas que tenemos que tener conciencia y responsabilidad. Hoy San Juan atraviesa una de las crisis hídricas más importantes de su historia. ¿Por qué? Porque ya el escurrimiento del año pasado, o lo que está cerrando este ciclo hidrológico, muestra que hemos tenido un escurrimiento prácticamente del 25% del módulo histórico del río San Juan. Cerrar en unos 490 hectómetros cúbicos, cuando el módulo histórico de 2.000 hectómetros cúbicos es un problema grande. Ya en la última década el módulo del río San Juan bajó un 30%, es decir, hemos estado con escurrimientos promedios de 1.300 hectómetros cúbicos. La tendencia actual es que esto siga o continúe en disminución este escurrimiento, y vamos a entrar en una década de 2020-2030 con escurrimientos promedios del orden de 920 hectómetros cúbicos. Esto nos obliga a repensar el sistema, ¿no? Donde el sector de riego utiliza un 78% del agua disponible a nivel superficial. El sector de población se consume un 6%, y donde todos tenemos que tener en claro que justamente este tema de la calidad hace de que disminuya la disponibilidad del agua. Si nosotros contaminamos los cauces, los canales, los drenes, contaminamos también los acuíferos, en forma directa. Y acá viene otro tema, que es, si nos falta agua superficial,
tenemos que ser lo más eficientes posible para tratar de no utilizar el agua subterránea. Porque acá hay un concepto muy importante. El agua subterránea no es infinita, es finita. Y este agua subterránea proviene del agua superficial, pero no proviene del agua superficial que nos sobró hoy y la tenemos disponible mañana a 80 o 100 metros, como decía Eduardo. No, para que llegue a 80 metros, 100 metros de profundidad el agua necesita cientos o miles de años, ¿sí? En el Valle de Tulum tenemos aguas que datan de más de 1000 años y por lo tanto ustedes tengan en cuenta, si ustedes extraen en un segundo, con una bomba se extrae en un segundo agua que tarda 1000 años en reponer. Evidentemente, la cuenta, si esto fuera un banco, si nosotros extraemos dinero hoy y dentro de 1000 años yo lo repongo, evidentemente nos vamos a quedar sin plata y en este caso sin agua en un ratito. Ese es un problema grande y por lo tanto esto obliga a pensar en dos cosas. Primero, tenemos que ser responsables individualmente, colectivamente, pero tenemos que establecer políticas de control y protección sobre nuestros recursos, tanto superficiales como subterráneos. Es decir, el descontrol en esto va a generar una crisis mucho más profunda, y no solamente para nosotros, sino para las generaciones que nos van a seguir. Por lo tanto, tenemos que pensar muy seriamente en cómo repensar este sistema hídrico. El sistema hídrico se basa fundamentalmente en embalses que nos permiten almacenar agua, ¿sí? A nivel superficial. Las cuencas subterráneas tienen una capacidad de almacenar agua también. Incluso en el Valle de Tulum se habla de 270.000 hectómetros cúbicos que hay de reserva subterránea. El tema es la disponibilidad. La disponibilidad tiene que ver, la extracción, como bien decía Eduardo, también requiere mucha energía, es decir, necesitamos mucha energía para extraerla, necesitamos que ese agua sea de calidad. Cuando yo perforo, estoy conectando napas superficiales, freáticas, contaminadas por lo que dijo Eduardo, contaminadas por los pozos negros. Tenemos una mancha de nitratos en nuestras aguas subterráneas muy importante que llega ya hasta los 100 metros de profundidad. Ahora, cuando yo perforo, comunico las napas contaminadas con las napas limpias, ¿no? Entonces, la responsabilidad de la extracción, que no nos lleve a una sobreexplotación, que no nos lleve a la contaminación completa de nuestro acuífero, es fundamental. Y la responsabilidad en el manejo de agua superficial. Nosotros, depende de cómo manejemos los embalses, depende de cómo hagamos la distribución del riego a nivel primario y secundario, depende de eso la eficiencia y las pérdidas que yo pueda tener en evaporación y en infiltración. Y también el uso y la aplicación que le doy en la finca depende de la eficiencia. Yo puedo hoy usar técnicas muy útiles como son el riego por goteo, el riego por mangas, o sea, tratar de evitar la infiltración dentro de la finca es fundamental. Por otro lado, hay técnicas de manejo de suelos, como el biochar, carbón activado que se puede mezclar con el suelo para mejorar la retención de humedad y evitar así de tener que regar más seguido. Entonces hay muchas técnicas que se aplican a nivel mundial y que San Juan tiene que estar abierta a incorporarlas para mejorar tecnológicamente la eficiencia del sistema. La perspectiva futura es bastante compleja y esto no depende solamente de la actividad antrópica, el calentamiento global, sino también de la actividad solar. Nosotros hemos hecho varios estudios sobre manchas solares y la actividad solar de este ciclo 25 que comienza ahora. Va a ser una actividad solar bastante pobre, parecida a la década anterior. Por lo tanto, la eficiencia es hoy el punto central
para el manejo tanto agua superficial como subterránea. Cerramos este primer panel donde especialistas locales analizan la problemática del agua en San Juan en el marco de la sequía cíclica que nos afecta. Recordamos que si desean realizar preguntas, lo pueden hacer a través de las vías de comunicación habitual 264-456-9981 o a través de los chats habilitados en redes sociales. Acá en Canal 4, la casa del Arzobispado de San Juan de Cuyo, para poder continuar con este interesante debate con especialistas de lujo de la talla del ingeniero Raúl Tello, secretario de Medio Ambiente del Gobierno de la provincia de San Juan, también el amigo, el ingeniero Fernando González Aubones, investigador de la Agencia de Extensión Rural del INTA San Juan, y también el ingeniero y doctor Hugo Fernández de la Agencia de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad Católica de Cuyo. Para nosotros es un placer poder instalar este documento que nos propone una serie de debates, una serie de encuentros entre todas las instituciones públicas y privadas que en la provincia deben empezar a pensar en el agua, fuente de vida, como lo plantea el Papa Francisco en esta nueva encíclica que nos presenta. Así que a continuación, a través de la Mesa de Justicia y Paz, le damos apertura a quienes saben del tema. Cuando desde los observatorios más importantes del mundo, en otro planeta, se busca vida, inmediatamente lo que se intenta identificar es un lugar con agua. Por lo cual el agua vinculada a la vida, como dice este documento, Aqua Fons Vitae, es algo realmente central de encontrar que para la vida, ¿cuánto debemos cuidar el agua? Nosotros vemos este proceso de recalentamiento global del planeta que complica nuestros océanos, por lo tanto un espacio de aguas saladas, pero que tiene toda una biodiversidad central y fundamental, y después este cambio climático que está originando una disminución de los caudales de los ríos, especialmente lo de los Andes centrales, tanto del lado de Chile como de las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén. En San Juan es uno de los puntos que marca el cambio climático de mayor criticidad. Esto implica concretamente el darnos cuenta que si tenemos, conforme a lo que han expresado los panelistas en el cuadro anterior, 1/3 o 1/4 del agua que teníamos en el año 1900, y nos avecina una época, tanto los grandes científicos que tiene la provincia en la materia, algunos aferrados a esto de las manchas solares, otros al desplazamiento de la corriente de Humboldt, pero en definitiva vamos a tener muchísima menos agua superficial. La disponibilidad de agua subterránea sabemos que también es compleja, porque aparentemente parece una fuente muy importante cuantitativamente, pero ya se ha hablado de las limitaciones, y esto que nos lleva concretamente a decir cuánto vale el agua en nuestras vidas. Y realmente es importantísimo entonces que nos eduquemos desde nuestras costumbres cotidianas, desde nuestros usos de agua, disminuyendo en la aplicación también de elementos que hagan a la disminución de este uso de aguas, de los hábitos, de la costumbre, de nuestras instalaciones internas. San Juan tiene muchos esfuerzos. Es quizás uno de los lugares del mundo donde haya esfuerzos muy importantes. 2.000 kilómetros de cunetas de riego impermeabilizadas, 2.000 kilómetros de cunetas sin impermeabilizar, 4.000 kilómetros, imagínense lo que es la longitud. Todos los embalses, los diques, que implican esta infraestructura enorme.
Nosotros estamos trabajando a través de una red también de telemonitoreo online para poder poder parametrizar las distintas calidades de agua y a partir de esta calidad de agua también seguir con desde el Estado con una continuidad en estos esfuerzos, por lo cual si tanto se ha hecho desde en la historia de San Juan para los sanjuaninos, debemos tomar el mayor esfuerzo. Voy a ratificar lo que dijo acá uno de los panelistas respecto a la preocupación que tenemos por el arrojo, por este desdén, arrojo residuos a los cursos de agua, que hace a la propia salud en muchos aspectos. No solamente la incomodidad y al mal aspecto, sino fundamentalmente cómo esto atañe a la salud. Hemos presentado un proyecto de ley que esperamos una pronta aprobación para que realmente las personas que los residuos los arrojen en cualquier lugar, pero como agravante que sean un curso de agua, tengan una pena que sea mucho más fuerte y este aspecto sancionatorio espero que sea uno de aquellos que codirijan, pero fundamentalmente en este día, y agradezco mucho a esta Comisión de Justicia y Paz, al Arzobispado de San Juan en la persona del señor arzobispo, por habernos permitido plantear a todos. Agradezco también a aquellos docentes que son de los 700 clubes ambientales titulares para que sigan guiando. Esperemos que cuando estemos nuevamente en actividad, a la sensibilidad de la importancia del agua para todos los sanjuaninos. Bueno, buenos días para todos. Yo como representante del INTA, que es una institución nacional que se dedica más que todo al agua en el ámbito de la ruralidad. Bueno, primero quería hacer alguna mención al documento del Vaticano, el agua como fuente de vida, donde se hace mucho hincapié en los distintos valores que tiene el agua, inclusive el valor económico del agua, no desde un punto de vista mercantilista, pero sí el valor económico del agua, y donde mencionan reiteradas veces el agua como un bien común. A esto quería agregar que, según nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, el agua está definida como un componente del bien colectivo ambiente de uso común, indivisible y tutelado de manera no disponible por las partes. Esto quiere decir que la titularidad de las aguas es de todos y todos somos responsables de que el ciclo hidrológico del agua se siga realizando de manera sana. En ese contexto es que el INTA, como decía, se ha ocupado tradicionalmente de lo que hace a la ruralidad, el agua en el ambiente rural. Y según donde nos toque actuar a los agentes del INTA geográficamente, ese uso del agua en la ruralidad tiene distintas connotaciones. En el caso de San Juan, marcadamente, el uso del agua en el ámbito rural para nosotros está muy vinculado al regadío y al uso múltiple del agua en algunas poblaciones rurales y también a la componente ambiental del uso del agua. Todo cosas que se han mencionado hasta ahora. Ahora, también como INTA nos hemos tenido que ir adaptando porque el concepto agua y las distintas funciones que se le han ido atribuyendo al agua han complejizado esto. Y entonces hoy desde ningún aspecto se puede pensar en el agua como ámbitos compartimentados, sino que la visión tiene que ser integrada. Por más que nos ocupemos del agua en la ruralidad, no podemos dejar de pensar en el agua para otros tipos de usos y funciones, ¿sí? Y del nivel de la cuenca como unidad de gestión hídrica. En el ámbito rural y sobre todo en el regadío, sabemos que es el mayor usuario de agua en nuestra provincia,
Pero sin embargo, de los valores tradicionales que decían que el 90 hasta el 95% del agua era asignada a la agricultura, hoy no estamos en esos valores, hoy estamos en valores inferiores, porque además la asignación del agua a la parte doméstica, a la parte industrial, es inelástica. Nosotros hemos tenido una disponibilidad de agua menor, pero sin embargo esa disponibilidad menor se la ha ido reduciendo sobre todo al uso agrícola y no al resto de los usos, que además el resto de los usos ha ido aumentando por mayor población, mayor actividad socioeconómica, industrial, etc. En ese contexto el agricultor se enfrenta cada vez a una disponibilidad decreciente de agua. Es decir, los derechos de riego, porque se denominan en hectáreas, son los mismos, pero la cantidad de agua que le llega a la finca no solamente es menor, sino que por los problemas que estábamos mencionando antes, del manejo de los canales, la basura, la contaminación, etcétera, le llega de una manera menos adecuada que antaño. Esos son los desafíos que tiene hoy el sector agrícola en San Juan y la provincia de San Juan y todos los habitantes de San Juan. Poder gestionar una cantidad de cultivos que más o menos se mantiene estable en hectáreas en la provincia. Ahora vamos a ver con los resultados del Censo Nacional Agropecuario, a ver cómo ha evolucionado eso. Pero el productor agrícola va a tener que acostumbrarse a producir más con menos, y eso se hace sobre todo con tecnologías que en algunos casos son tecnologías duras, o sea, estamos hablando de equipamientos, de compuertas, de goteros, etcétera, y en muchos casos son tecnologías blandas que apuntan a la organización y a la institucionalidad de la gestión del agua. En ese sentido, en INTA estamos trabajando a las 3 escalas de la gestión del agua a nivel agrícola, que es al nivel de cuencas, al nivel de distritos de riego o de canales o de juntas de riego, como se llaman acá, y a nivel de finca. En esos 3 niveles estamos haciendo cosas porque en esos 3 niveles hay mejores prácticas para ahorrar agua y que el uso del agua sea más eficiente. Les voy a dar un solo ejemplo para no extenderme más. Sabemos acá en San Juan que hay un modelo exitoso, que es el modelo de producción de tomate para industria, apoyado por la Asociación Tomate 2000. Sin embargo, estamos ahora, mediante un proyecto internacional, estamos incorporando unas nuevas tecnologías para determinar las necesidades de agua de esos cultivos, que creemos que van a superar lo que ya se considera bueno en este momento. Es decir, que vamos a poder ahorrar hasta un 10% de agua y vamos a poder aumentar la producción hasta un 10%. Esto quiere decir aumentando la rentabilidad económica del cultivo. Bueno, por ahora lo dejamos ahí. Bueno, buen día. Primero que nada quiero agradecer por la oportunidad que me han brindado al invitarme a este espacio. Seguidamente quería aportar una visión, sobre todo desde lo personal, con este documento. A raíz de esta invitación, por supuesto, me he visto en la necesidad de ponerme a leerlo y a estudiar, y básicamente me ha aportado una visión que va más allá de lo técnico, ¿no es cierto? Y es el hecho, inclusive yo diría que lo técnico viene como coadyuvante de una visión más amplia del agua para distintos usos y distintas necesidades que tienen que ver más con lo social. Yo como técnico básicamente me he dedicado a lo largo de mi vida a contabilizar agua.
contar agua. Pero evidentemente no es que uno sea ignorante, pero este documento le agrega una nueva dimensión que tiene que ver con lo social, y sobre todo con aquellos que tienen menor posibilidad de reclamar por su derecho al agua, tanto en cantidad como en calidad. Solamente quería hacer ese comentario respecto al documento. Pero evidentemente a mí me han invitado como técnico y debo empezar con una chanza. Como dice el dicho, el buey lerdo, en este caso no el lerdo, sino el último, bebe el agua turbia. Y después de lo que han hablado las personas que me han antecedido, la verdad que no me dejan mucho campo. Se han hablado de distintas cosas, tanto a nivel mundial, local, pero yo quería hacer un aporte desde lo institucional. Yo acá estoy no por Hugo Fernández, sino que estoy en representación de una institución que es la Facultad de Ingeniería. Yo soy director del Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la Facultad de Ingeniería. Es una institución que ya lleva más de 70 años trabajando en la temática del agua. Se ha hablado de cantidad, se ha hablado de calidad, ¿no es cierto? E incluso Oscar Dolin mencionó la disponibilidad, ¿no es cierto? Son tres temas importantes, ¿no es cierto? La calidad básicamente no es emitir un juicio de valor, sino que es ver si el agua es apta o más o menos apta para un determinado uso. No estamos hablando de aguas buenas o aguas malas, sino que estamos hablando de cuál es su aptitud para un determinado uso. Otro punto importante es la distribución. No es que falte agua en el mundo, ¿no es cierto? Sino que están mal distribuidas. Es como yo les suelo decir a mis alumnos, cuando nos vamos poniendo más viejitos, con el pelo pasa lo mismo. Nos empieza a faltar donde debería estar y empieza a salir en la oreja, en la nariz, en la espalda. Bueno, entonces está mal distribuida. Entonces, a raíz de esa mala distribución, nosotros, por gracia de Dios, estamos insertados donde estamos y no nos ha tocado la mejor parte en cuanto a la distribución del agua. Esto ya lo han mencionado. Entonces, desde esa perspectiva de la mala distribución, es bueno tener un conocimiento lo más acabado posible de cuál es la cantidad de agua que hay disponible. Y efectivamente eso es lo que hemos venido haciendo en el Instituto, en el Instituto de Hidráulica, a lo largo de todos estos años, viendo cómo está distribuida, cuál es la cantidad y cómo está disponible. Debo mencionar que por producto de las actividades que se vienen desarrollando en los últimos años, básicamente por la actividad minera, y no es un chivo para la actividad minera, sino que es básicamente un valor agregado que ha traído esta actividad, nos ha permitido conocer o empezar a conocer cómo está el agua o cómo se distribuye el agua en la cordillera, porque básicamente nosotros no lo conocíamos. Por supuesto, para poder conocer cantidad existe la necesidad de medir, ¿no es cierto? Y bueno, en ese aspecto es el que ha venido desarrollando desde hace ya muchos años nuestra unidad respecto a ver cómo se distribuye y cuál es la cantidad de agua, para que después esa cantidad de agua que está disponible la podamos embalsar en algún momento, así como está el dique Uyún. Si ustedes tengan en cuenta que el dique Uyún o el embalse de Quebrada de Uyún surge como producto de la gran sequía que hubo en los fines de los 60, principios de los 70,
que actuó como disparador de esto. En ese momento lo único que teníamos nosotros era el subnivelador José Ignacio La Rosa, que lo único que nos permitía hacer era derivar el agua hacia el canal matriz y por supuesto posteriormente a la red de riego. Si venía más agua de la capacidad que podía contener el canal matriz, básicamente había que derivarla por el río. Bueno, el dique de Uyún viene a de alguna forma solucionar en parte ese tema. Después vino, por supuesto, Caracoles, Punta Negra. En este momento estamos con Tambolar. Desde el Instituto de Investigaciones que dirijo, como les mencioné, nosotros estamos trabajando, hemos trabajado con el gobierno, con las instituciones privadas, pero fundamentalmente con el gobierno, llevando adelante cuestiones que tienen que ver con la definición del proyecto a través de la modelación física de las obras hidráulicas, tarea que ha desarrollado históricamente nuestro instituto. Pero quería poner especial énfasis en el tema de la necesidad de la medición, conocer el recurso. Una vez que sabemos cuánto tenemos, veremos cómo lo distribuimos y, por supuesto, y cómo lo usamos. En ese uso, la responsabilidad es de todos, desde el rol o la función que nos toca cumplir. Desde el usuario común, ¿no es cierto?, hasta el responsable de las áreas gubernamentales. Nosotros como académicos, bueno, cada uno hace su aporte, pero la responsabilidad no es de uno o de otro, sino que la responsabilidad es compartida. Recién mencionaba el tema de los residuos en los canales, pero bueno, yo quería básicamente cerrar con esto, concientizar o tratar de concientizar básicamente en esta problemática que es que la responsabilidad en el uso está en cada uno de nosotros. Continuamos con la presentación del documento con el documento Aqua Fons Vita, y en esta presentación vamos a comenzar en la ronda de preguntas. A continuación serán formuladas para los distintos especialistas que estuvieron conformando los dos paneles. Para el ingeniero Dolin, ¿puede usted estimar cuánto durará el acuífero y de qué manera, en qué condiciones actuales de uso se podría decir? Bueno, respecto a esa pregunta es muy interesante, ¿no? Hablábamos de una palabra muy importante en todo este tema del agua, que es la disponibilidad. La disponibilidad tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros de utilizar este agua y de poder usarla, ¿no? En ese sentido, nuestro acuífero tiene distintas capas. La capa superficial está en gran parte contaminada, por lo tanto, extraer agua de esa zona implicaría para los agricultores tener que también desalinizar este agua con un proceso muy caro y energéticamente muy ineficiente. Si nos vamos más en profundidad, tenemos agua de mayor calidad, por lo tanto la disponibilidad se nos está reduciendo. Nosotros dijimos que el Valle de Tulum tiene a lo mejor un acuífero de 270.000 hectómetros cúbicos, pero la disponibilidad real podría llegar a ser solamente del 10% de eso. Eso significa 27.000 hectómetros cúbicos disponibles, entre comillas, si nosotros extraemos, invertimos en infraestructura, en energía para extraerlo, todo lo demás. Supongan ustedes que queremos suplir los 1.000 hectómetros cúbicos que nos están faltando respecto al módulo histórico por año, ¿no? Entonces, 27.000 hectómetros cúbicos significaría que en 27 años tendríamos esa fracción disponible del acuífero completamente seca. Es decir, que para las generaciones futuras ya no tendríamos agua subterránea disponible en 27 años. Esa es una estimación gruesa como para que poder salir al frente a esa pregunta que me acaban de hacer.
Muchas gracias. Para el licenciado Raúl Tello, ¿existe alguna política o campaña por parte del Gobierno de San Juan para los colegios para el uso eficiente del agua? Sí, es una de las prioridades. Se establece dentro de los lineamientos para lo que son los clubes ambientales escolares, dentro de las cuestiones que hacen a lo estructural de un club ambiental está precisamente el cuidado del agua como fuente de vida. Por otro lado, quiero informar que estamos trabajando fuertemente para generar una diplomatura en los docentes directivos de clubes ambientales escolares para darles inclusive un mayor puntaje, una diplomatura de 3 años a nivel oficial, que es un trabajo con el Ministerio de Educación, y donde estos valores del cuidado de los recursos naturales es central. Por otro lado también se está trabajando, como dije, con legislación con punitiva que de alguna manera fortalezca, y otro aspecto también interesante es la vinculación mayor del ámbito de seguridad, es decir, que también la policía pueda intervenir, y se está haciendo formación y se está trabajando en esa dirección de capacitación de los profesionales de la seguridad para poder también intervenir en todo esto que hace no solamente la concientización, sino fundamentalmente al control que debe hacer el Estado y también la ciudadanía. Muchas gracias. Para la señora Marta Gaído, ¿cómo definiría la calidad del agua de San Juan para uso humano en comparación con otras provincias? Bueno, en realidad no conozco muchos datos de otras provincias. Sí podría decir que el agua de la red de distribución del Gran San Juan es realmente segura, es apta para el consumo, y todos esos, los distintos lugares donde se pueden tomar muestras debe ser tenido en cuenta en cada caso. Por ejemplo, si bien, como les digo, el agua es impecable y es apta para el consumo humano, existe a lo mejor riesgo en algunas situaciones donde, por ejemplo, se acumule agua en alguna cisterna donde no esté adecuada respecto a su higiene. Por lo tanto, esto es una cuestión de control permanente, ¿sí? Todo el tiempo hay que estar controlando, cuidando, verificando que el agua que se distribuye en San Juan cumple con lo establecido en el Código Alimentario Argentino, tanto para los parámetros físico-químicos como microbiológicos. Por eso el hecho de tener un lugar o herramientas para realizar los controles adecuados. Muchas gracias. Mientras hacemos el agradecimiento también de la presencia del señor Franco Emanuel Gil, representante de la comunidad huarpe de San Juan en el Consejo de Comunidades Indígenas, damos la palabra a monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan. Bueno, les agradecemos mucho por habernos acompañado, a ustedes que formaron parte de las intervenciones, por las preguntas, un tema que no se termina, sino que, bueno, seguirá siendo parte de nuestra preocupación. Quisiera 2 elementos recoger. Por un lado, el Papa Francisco señala que no estamos ante distintas crisis, sino una crisis socioambiental, porque lo que sucede en la sociedad se traslada al ambiente y viceversa. Lo segundo, cómo frente a la cuestión del agua necesitamos responsabilidades en distintos niveles. La responsabilidad personal, que vos y yo nos hagamos cargo de un uso adecuado del agua. La responsabilidad familiar, para que no volquemos residuos en los lugares que no corresponden. Y la responsabilidad de la sociedad en su conjunto, para que entre todos y quienes les compete, tomemos las decisiones más adecuadas. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos.